Por allá a finales de los 90, cuando Zidane se encontraba en su mejor momento, había un jugador el cual para muchos decían que era incluso mejor que él. Muchos artículos fueron escritos planteando y discutiendo sobre cuál era el mejor. Este jugador incluso terminó siendo casi olvidado. Si aún no te imaginas quién es, pues te digo que hablo de Rui Costa, este grandioso jugador que ganó todo a nivel de clubes y se convirtió en leyenda. Pelé incluso lo nombró como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Es por todo esto que hoy es momento de recordarlo como la estrella que sacrificó su legado para salvar el club de su infancia. Acompáñanos y disfruta de este video. Nunca nadie amó tanto un club como Rui Costa. De bebé, la primera palabra que pronunció fue literalmente Benfica. Todos en la familia estaban obsesionados con el club y a los 9 años algo increíble sucedió. El Benfica organizó un evento para los abonados, donde sus hijos podrían ir y pasar un día jugando en su complejo de entrenamiento. No fue una prueba. Fue una forma de agradecer a los fanáticos. Sin embargo, eso no fue como lo vio Rui. En su cabeza, esta era la oportunidad de su vida. Estaba tan ansioso que ni siquiera pudo dormir la noche anterior. Una vez que llegó allí, había 500 niños y en medio de todos ellos estaba el rey, Eusebio, eligiendo 22 niños para que cada uno de ellos pueda jugar durante 10 minutos. Al final le tocó a Rui. Entró, tocó 2 veces el balón y con esos 2 toques dejaron a 2 niños tirados en el suelo detrás de él. Era demasiado bueno para ellos. Eusebio lo ve y le pide que abandone el terreno de juego. Al escuchar esto, Rui asume que hizo algo mal y corre hacia su padre diciendo: "El señor Eusebio no me quiere", cuando en realidad era que Eusebio finalmente había encontrado el heredero de su corona, acercándose al padre de Rui y diciéndole: "Ya he visto suficiente, tráelo mañana, me aseguraré de que juegue". Días después, jugaría su primer partido con el Benfica y de ahí en adelante, según sus propias palabras, vivió en el club. Pero 10 años después, las cosas empezaron a empeorar. Ya con 19 años, Benfica de alguna manera no estaba tan seguro de ser lo suficientemente bueno como para merecer una oportunidad y así que, con el final de su última temporada en la academia, se le informó que iba a ser despedido. Pero fue ahí mismo cuando lo convocaron para un partido de juveniles contra el Porto. El Benfica fue derrotado 4-0. Los ojeadores del Fafe, club de tercera, observaban desde las gradas y comentaban: "Ese chico Rui Costa parece bueno". Y desde ahí, Costa se fue cedido al Fafe, donde se hizo cargo del equipo, dejándolo a tan solo 2 puntos del ascenso. Además, se ganó la convocatoria para el Mundial Sub-20, incorporándose a la selección de Portugal junto con Luis Figo y João Pinto, formando lo que se conoció como la generación dorada de Portugal, que llegó a la final del torneo contra Brasil. Un partido parejo que terminó en los penaltis, donde tras un fallo de Marquinhos, todo recayó sobre Rui Costa para ser de Portugal campeones del mundo. Y por supuesto marcó. En un abrir y cerrar de ojos pasó de ser un rechazado a ser el jugador más querido del país. Y todavía el Benfica parecía decidido a hacerle pasar un mal rato. Después del torneo, el Benfica le dijo que a pesar de todo lo que pasó, lo mejor era prestarlo de nuevo, pero nunca lo hicieron. A Rui Costa le costó irrumpir en el 11 inicial del Benfica, y no fue hasta después de marcar un hat-trick en una de esas raras aperturas que finalmente le dieron una oportunidad, y para sorpresa, Rui los ayudó a estar casi invictos por el resto de la temporada, llegando desde atrás para casi llevarse el título, terminando solo 2 puntos por debajo del Porto, incluso ganando la Copa de Portugal por primera vez en 7 años. Una vez finalizada la temporada, Costa incluso recibió una oferta para unirse a su rival Sporting, donde ganaría 10 veces más dinero, pero el tipo solo quería una cosa y era el Benfica. Así que se quedó y justo en esa primera temporada completa como titular hizo un milagro,
llevó al Benfica a lo que sería su único título de liga en un lapso de 13 años, y así finalmente pudo convertirse en uno de los talentos más buscados de Europa. Y el Barcelona fue tras él con todo, y lo consiguieron muy rápidamente. Se cerró el trato, pero cuando solo quedaban las firmas, el Benfica retrocedió y exigió 5,5 millones, sustancialmente más que antes, llevando al Barcelona a retroceder. Luego vino la Fiorentina, recién ascendida, y ofreció esos mismos 5,5 millones que el Benfica había pedido. Y Rui Costa aceptó esa oferta en su lugar. La razón era simple: el Benfica estaba luchando económicamente y Rui los amaba más que nunca. No le importaba sacrificar su propia carrera. Para cierta perspectiva, esos 5,5 millones lo convirtieron en el jugador portugués más caro que alguna vez salió de la liga. Y pensar que el año siguiente Figo fue comprado por el Barcelona, por menos de la mitad de eso. En Fiorentina le entregaron la camiseta con el número 10 de Baggio. Junto a Batistuta y Toldo ganaron la Copa Italia, su primer trofeo en 21 años, y Rui Costa era el príncipe de Florencia. Si había alguna duda del amor de Costa por el Benfica en su tercera temporada en Italia. La Fiorentina se enfrentó al Benfica en un amistoso. El partido ni siquiera fue importante, pero en el minuto 89, Rui Costa marcó para empatar el partido, y luego un segundo gol. Las lágrimas comenzaron a fluir de su rostro mientras se negaba a celebrar. Llegó la Eurocopa 2000, donde Rui Costa abrió el torneo con una actuación soberbia contra Inglaterra, donde justo después de que Beckham los había puesto al frente 2-0 con 2 asistencias, Costa mordió aún más fuerte, asistiendo a los 3 goles en Portugal. Remontada histórica, que eventualmente le ganaría un lugar en el equipo del torneo, después de que Portugal quedara fuera en semifinales. De todos modos, una vez hecho eso, Rui Costa estaba de vuelta en Florencia, ahora vistiendo el brazalete de capitán, con el equipo a sus espaldas, ayudando a Chiesa. Ganan la Copa Italia una vez más. A estas alturas, podríamos suponer que Rui Costa se retiraría en la Fiorentina, pero ese verano no le quedó de otra al club. Había que venderlo. Era la única forma de salvarse financieramente. A Rui Costa le faltaban 9 meses para cumplir los 30 y acabó vendido al AC Milan por 42 millones. La única vez que un joven de 29 años movió más dinero que eso fue literalmente Zidane, quienes a las pocas semanas se convirtió en uno de los primeros galácticos. Y con tanta razón, rápidamente se convirtió en un debate: Zidane o Rui Costa. Ahora puede parecer una elección sencilla, pero en aquel entonces no lo era. De hecho, el Real intentó comprar a Rui Costa antes de acercarse a la Juventus por Zidane, pero finalmente Costa llegó a Milán. Pero esta vez las cosas no fueron tan fáciles. Su primera temporada salió terriblemente mal. Se rompió la muñeca en su primer partido con el club, permaneciendo al margen durante un mes completo y luego de ser atormentado por lesiones durante toda la temporada, estando fuera por más de un mes en 2 ocasiones más y de pasar a jugar una Copa del Mundo sumamente decepcionante, que vio a la generación dorada quedar fuera del torneo en la fase de grupos. Contra todo pronóstico, un año después de llegar a Milán, Costa aparentemente no había causado impacto y ahora parecía estar saliendo pronto, con el AC Milan incluso firmando a Rivaldo para cubrir por él. Pero lo que no esperaban era que con Rui Costa entonces libre de lesiones y con la llegada de Rivaldo todo cambió. Actuaría solo como un poco más de competencia que lo llevaría hacia una de sus mejores temporadas, destacando en todas las competiciones, especialmente en la Champions League, donde recuperó su puesto como titular tras un increíble partido de 4 asistencias contra el Deportivo, que incluso llevó a un comentarista a reclamar que era 3 veces mejor que Zidane. Durante el resto del torneo, agregó al menos otras 3 asistencias a su cuenta, incluida una contra el Bayern, así como la decisiva contra el Real en su marcha cara a cara contra Zidane.
el Milán venció a la Juventus en los penaltis de la final, para así llevarse el trofeo de la Champions League, con Rui Costa como máximo asistente de la competición. De hecho, su repentino aumento de forma fue tan increíble que hizo que la llegada de Rivaldo fuera completamente útil. Y es que el brasileño, apenas jugando en la Champions League, terminó la temporada ganando el título al peor fichaje del año. La temporada siguiente, Rui Costa arrancó con mucha nota, asistiendo al gol que dio al AC Milan, la Supercopa de Europa, antes de que finalmente ganara el Scudetto. Luego, en sus últimos años, tras una temporada más que Rui Costa, a pesar de saber que el AC Milan incluso quisiera renovar su contrato por un año más, este les pidió que lo liberaran para volver al Benfica, y a pesar de que muchos clubes seguían dispuestos a pagar su fichaje. Una vez más, Rui Costa podría haber ido a por el dinero y dado un paso millonario a Oriente Medio, pero en cambio volvió y se quedó 2 temporadas, llevando al Benfica a la Champions en ambas, con 2 actuaciones increíbles en los playoffs, todavía anotando 10 goles en su última temporada. Ahora, años después, Rui Costa es el presidente del Benfica. Para más historias como estas, dale a suscribirte y atentos que pronto vendremos con más.